pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hoy en la Argentina es el Día del Abogado. Desde el regreso a la democracia hasta el presidente actual, todos fueron abogados. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, en el interinato de la crisis, los tres que estuvieron en una semana, Kirchner, Néstor y Cristina Fernández. Y entonces ahora la geocracia que se instaló en la Argentina dice, cambiemos, y puso un ingeniero de presidente de la nación. Pero el ingeniero tiene vocación meteorologista, quisiera ser meteorólogo, porque habla todo el tiempo de tormentas, y la verdad que parecería ser que está obsesionado con creer que la culpa es de afuera, como a tantos otros presidentes abogados, y que él le pone proa a la tormenta como si fuera un marinero, sin temor, porque atraviesa, según él mismo explica, todas las tempestades y tormentas. Y entonces uno dice, el ingeniero meteorologista, Mauricio Macri, vive una irrealidad que ayer manifestó en Vaca Muerta, al mejor estilo de Cristina, se puso a la derecha y a la izquierda a un trabajador, cosa que criticaba el PRO que hacía la presidenta anterior, y entonces habló del futuro que ya no es de un ingeniero meteorologista, sino de un pastor, de las promesas del mundo celestial que imaginariamente vamos a vivir. Y miren, no quiero hablar de la divisa gringa, porque en realidad me parece que los argentinos nunca entendimos qué es la dependencia. Y como no entendimos lo que es la dependencia, la gente se refugia en una moneda extranjera en la creencia de que con eso está a salvo. Si vamos a nuestra propia historia, le hemos sacado al peso, moneda nacional, que fue la primera vez que se usó la palabra pesos en la Argentina, 13 ceros. 13. Y hemos vivido todas las incertidumbres, y al decir de Macri, todas las tormentas imaginarias, pero yo quiero hacer hincapié, para no ir tan atrás, a la caída de Perón en 1955, cuando el gobierno nacional, desde 1949, prácticamente no tenía cotización el dólar y solamente se conseguía en el mercado negro, porque nadie hablaba de esa moneda y todos vivían, pensaban en pesos y consumían en pesos, y entonces la moneda gringa en las timbas financieras de entonces valía 4 pesos, es decir, el que quería un dólar, como no había, lo pagaba 4 pesos. Pero Perón exportaba en pesos, es decir, obligaba a los que nos compraban los cereales que nos pagaran en la moneda nuestra. Con eso se revalorizaba el peso argentino, porque salían a buscar afuera el peso nacional y la balanza estaba absolutamente asegurada. Apenas produjeron el golpe, ya con Lonardi al frente del gobierno, el dólar, escuche bien porque esto hay que tenerlo muy presente, de 4 pesos pasó a 29. Llegó Aramburu, que fue el golpe liberal dentro de la revolución fusiladora, y entonces, como no estaba conforme, lo mandó a 31. Y ahí, en ese interinato, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. 4 pesos el dólar, 29 pesos el dólar, 31 pesos el dólar, se llama elecciones, llega Frondizi, 42 pesos el dólar. Después que se va Frondizi, tuvimos, a partir de allí, todas las variables imaginables. Para no hacerlo tan lejos lo que estamos hablando, la crisis del 2001, el dólar valía 3 pesos con 90 después de la convertibilidad que había hecho Carlos Menem, donde le habíamos sacado a la moneda que inventó Alfonsín, el austral, 4 ceros, y entonces 10.000 australes valían 1 peso y 1 peso valía $1. Ese tiempo duró desde 1991 hasta 1993.
es decir, donde usted viajaba y fuera del país el peso argentino valía más que el dólar en un momento determinado, es decir, 95 centavos argentinos valían $1. Entonces pensemos, con Perón a 4 pesos, con Menem 1-1, llega el turno de lo que podemos llamar el tiempo de Macri, y recibe, después de Néstor y de Cristina, Néstor Kirchner apenas asumió, hizo declaraciones en el sur, dijo, un buen valor para el dólar serían 3 pesos. Bueno, cuando Cristina entrega el gobierno, apenas asume Mauricio Macri, de 9,79 lo manda a 13,93, después que termina el cepo del dólar. Repito, de 9,80 para hacerlo redondo, a 13,93, a casi 14 para hacerlo redondo. Y después se fue, luego que la gente votó y le dio el triunfo a Cambiemos en el medio tiempo, a 17,99, casi 18 pesos. En ese momento le echaron la culpa, los que siempre le echan la culpa a alguno para cuando aumenta la moneda extranjera con relación al peso, que en realidad es la devaluación de nuestra moneda, a que Cristina era candidata y que se asustaban los mercados porque podía volver. Ayer cerró a 32 pesos con 10 centavos con el ingeniero meteorologista, pero en Mendoza se pagó 32 pesos con 50, es decir, zona fronteriza con Chile se pagó más caro. Y hubo bancos que vendieron a 36 pesos. Ahora, si usted hace este análisis, se va a dar cuenta la depresión del salario que hemos tenido históricamente con la devaluación de nuestra moneda con relación a la moneda de los extranjeros, a la moneda norteamericana. Pero resulta que esta moneda norteamericana no la fabrica Estados Unidos como país, sino un grupo de banqueros en la Reserva Federal que tienen una gran imprenta que nunca deja de fabricar papelitos de colores y que tienen la mayor deuda externa del mundo los Estados Unidos y la mayor tenencia de la deuda externa de los yanquis la tienen los chinos. Pero ¿quién le va a ir a cobrar a los mayores deudores del mundo si tienen el ejército más poderoso de la Tierra? Nadie. ¿A quién se le ocurre imaginar o pensar que tienen que pagar? A nadie. Y entonces, el ingeniero meteorologista ha colocado a la Argentina en este desastre de la inflación, que para él era una pavada según la campaña electoral y que cómo nos iba a controlar, el que no controlaba la inflación es porque no sabía gobernar, ha colocado a la Argentina entre los 5 países de mayor inflación en el mundo, donde está Venezuela, donde está países que están en guerra, países africanos. La Argentina está entre los 5 países de mayor inflación en el mundo, con una moneda otra vez depreciada. Y entonces usted imagine y piense, le sacamos 13 ceros y pasamos de 1 peso a $1 a tener hoy que pagar 30 y pico de pesos por esa misma moneda. ¿Y qué hicimos durante todo ese tiempo con distintas opciones? Tocamos el timbre del Fondo Monetario Internacional y fuimos a refinanciar deuda de gobiernos anteriores, sobre todo del gobierno de facto militar, que Alfonsín se negó a investigar, porque allí había un momento para decir, reconocemos los 8.000 millones cuando voltearon a Isabel, que venía ya de bajar la deuda de 11.000 millones de la Revolución Argentina, a 8.000, y todo lo otro, ya estábamos en 40 y pico de mil millones de deuda, no lo reconocemos porque se lo dieron a un gobierno que era una dictadura, no lo hicieron. Aquello era el 10% de lo que hoy debe la Argentina. Hoy debemos más de 400.000 millones de dólares. Y a medida que se devaluó el peso, necesitamos más peso para reemplazar esos dólares. ¿Hasta dónde piensa llegar el ingeniero meteorologista? ¿Hasta cuándo va a seguir vendiendo tormentas? ¿Y hasta cuánto va a decir que cruzamos como Superman las tormentas porque nosotros estamos preparados para vivir la gran Argentina imaginaria, de quien no podemos decir que le hagan el diario de Irigoyen, pero estoy casi convencido que le hacen el diario amarillo, porque no puede ser que tengamos un presidente totalmente ausente de la realidad, que salga a ofrecer espejitos de colores
en el medio de la inundación. Entonces, cuando uno piensa en qué turnos comienzan las devaluaciones, o casualidad, los llamados populismos, o sea, los gobiernos populares, porque populismo es despreciativo, los gobiernos populares son los que tuvieron mayor manejo de la moneda gringa. Y, o casualidad, los grandes momentos de las dictaduras y de los pseudos democráticos hicieron un desastre. Y entonces uno se pone a pensar, ¿quiénes gobernaron? Porque si no, no vamos a poder entender. Bueno, qué cosa, ¿no? En el 2001 nos llevaron a la crisis parte de los que hoy integran Cambiemos. El presidente era radical y parte de esa administración está actualmente en el gobierno, con distintos puestos de los viejos radicales, y otra parte estuvo en el gobierno de Cristina y de Néstor, no tanto en el de Néstor, sí el de Cristina mucho más, que habían sido integrantes también de la alianza. O sea que después del 2001, donde se produce la crisis, que se vayan todos, se reciclaron todos y volvieron. Pero ahora, ante el fracaso de la política que instalan los medios de comunicación, aparecen los salvadores. ¿Y quiénes son? Los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios que nos van a salvar? Los que hicieron el gran negocio con la patria contratista, que crecieron durante los golpes militares, que se enriquecieron, y si no, pregunten a la familia Macri, tenía 7 empresas con el golpe de Isabel, cuando se fueron los militares tenía 47, 40 empresas más. Pero al margen de esta situación, averigüemos por qué estos empresarios ahora son tremendos arrepentidos, por decirlo con educación, estos tremendos arrepentidos que han sido beneficiados, porque al arrepentirse entonces no se le cae el blanqueo que el propio presidente, ingeniero meteorólogo, hizo, y entonces todo el dinero mal habido, porque no es que coimearon con plata de sus bolsillos, coimearon con plata de sobreprecio suya y mía. Y entonces, ese dinero que se llevaron, que se lo robaron a usted y a mí, lo blanquearon, lo legalizaron y por lo general lo mandaron a cuentas en el exterior. En este interín, están preocupados para saber dónde está la imaginaria fortuna que robaron los políticos, y entonces apuestan a darle un 10% de recompensa al que dé un dato, pero simultáneamente bancan lo que se robaron los empresarios. Y aquí, ya lo hemos comentado, ya lo dijimos hace tiempo y ahora la prensa en general se hace eco, que el corte de la investigación en el 2008 hace que caiga el primo y no el apellido Macri. Pero resulta que en el caso de Odebrecht, que están investigando para el 2004, o desde el 2005 prácticamente ya empiezan las primeras irregularidades en la Argentina, el dueño de la empresa que participa era Franco Macri, o sea, de IEXA. Y esa empresa figura en los papeles de Brasil y estuvo vinculada al soterramiento del Sarmiento durante el gobierno anterior. ¿Y qué pasó? Que ocurrió un hecho poco comentado, donde una cámara le exige al juez que active todo este tema. El juez es Marcelo Martínez Di Giorgi, que tenía semi-pisado la causa, es decir, que no hizo buscar testimoniales, no indagó, etcétera, etcétera, ni tampoco dictó ninguna prisión preventiva. Y entonces la Cámara Federal le dice, oiga, active eso y cite a declarar a los responsables del 2004 en adelante, porque los datos informan que en el 2005. Y en el 2005, la empresa vinculada tenía de presidente a Franco Macri, el padre del presidente de la Nación Argentina, el ingeniero meteorólogo, que después se la traspasan al primo, a Calcaterra,
cuando su hijo Mauricio asume el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que aparezca que no hay ningún Macri metido en los trabajos que le iban a indicar en el gobierno de la ciudad y o en un futuro gobierno nacional, como ocurrió. Entonces, en el medio de este enjambre, donde ahora nos preocupan por el alza de la moneda y salen a decir que la culpa de la tormenta son los cuadernos, no solamente nos estafan todos los días al deteriorar el ingreso del salario de la sociedad argentina, sino que además nos toman de estúpidos y nos quieren convencer que la moneda norteamericana cambia de valor por circunstancias como, por ejemplo, que Cristina fue candidata a senadora en el medio tiempo y entonces se disparó el dólar, que se refriaron en Brasil y entonces se disparó el dólar, que los turcos pensaron tomar café y se disparó el dólar, y antiguamente en otros gobiernos eran los griegos y los mexicanos. ¿Cómo puede ser que nuestra sociedad sea tomada en forma casi literaria como estúpidos y nos quieran todos los días envenenar con una mentira que es muy vieja y que en el 2001 nos llevó a una de las peores crisis en apenas comenzado el siglo XXI? ¿Ustedes creen que estamos muy lejos? No, no estamos muy lejos. ¿Ustedes creen que la Argentina no puede entrar en cesación de pago? Sí, podemos entrar en cesación de pago. Por eso están desesperados y ayer Mauricio Macri tomó el teléfono para ver si podía hablar con el loco Trump para buscar la salvación, porque le falta 15.000 millones de dólares para poder terminar y cumplir con el Fondo Monetario y con todas las deudas, después del invento que hicieron de letras y que empapelaron el país con el expresidente del Banco Central de la República Argentina, que ya venía con causas de la época de la Alianza, que asumió y que además de asumir mandó el oro a Inglaterra sin que ningún senador ni diputado haga ningún informe en el Parlamento argentino. Por eso, cada vez que uno recorre la propia historia, se da cuenta que aquello de que el único animal que dos veces se lleva la misma piedra por delante es el ser humano, en la Argentina debemos ser los que encabezamos la tabla de posiciones, porque tropezamos permanentemente y agudizamos la mentira. Y este gobierno de los globos, que tiene ahora un presidente meteorólogo, nos anuncia que como hubo tormenta y la pasamos, probablemente llueva y nos inundemos. Va a llover deuda, por la que firmaron para 100 años, nos van a llover acreedores, por los compromisos que no se van a poder cumplir, y vamos a seguir empobreciendo al pueblo argentino en uno de los países más ricos del globo. ¿Sabe qué? Cambiemos lo hizo. Vino a cambiar y de verdad cambió la vida de los argentinos. Vivimos peor que en el siglo XX.